Buenos días, estamos de nuevo en la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo para continuar nuestra conversación con Tomás García López, pero hoy no vamos a avanzar tanto, sino más bien a abundar en lo que hemos tratado en la sesión anterior. Si me permites, Tomás, hoy quería comenzar preguntando yo una cosa, que era básicamente en la universidad, cuando tú llegas en el año 65, que es cuando ya se están caldeando las cosas, ¿cómo viviste tú ese ambiente estudiantil en el sentido del movimiento contestatario contra el régimen franquista? ¿Cómo se vivía ese ambiente en el año 65? Y bueno, y los dos siguientes. Sí, sí, bueno, pues claro. Yo nada más llegar, pues claro, procedía de una ciudad tranquila, de un instituto pues tranquilo, donde pues ya he hablado yo de don Lucio. Sí, es verdad que él ya había hablado, ya nos había indicado el asunto de los movimientos estudiantiles. Él era muy seguidor de Aranguren, y entonces pues eso ya nos transmitió algo del malestar estudiantil, pero claro, al llegar a Oviedo, pues yo enseguida me di cuenta de que la cosa pues era completamente diferente. Y en mi caso particular, pues precisamente esas personas de las que hablé el otro día, Gabriel Santullano, Miguel Ángel del Hoyo, Alfredo Mourenza, ellos pertenecían al Partido Comunista, pero eran unos chicos muy, a mi juicio, muy prudentes, muy discretos, y yo les conocí en el departamento de don Gustavo, porque ellos también tenían inquietudes filosóficas. Ahí se dio, vamos, a mí me parece que es una cosa especial, la excepción de Oviedo, que los que de alguna manera estaban organizando el movimiento estudiantil, el sindicato, claro, frente al SEU, claro, pues a la vez tenían inquietudes filosóficas y invertían mucho tiempo en estudiar a don Gustavo. Y eso yo lo puedo constatar, ¿verdad? Después, pues en la facultad, en el edificio del que hemos hablado aquí, el patio, el claustro, pues claro, era un clamor aquello. Salíamos de las clases, y entonces pues charlábamos entre nosotros, se comentaba continuamente este asunto, y entonces se hacían asambleas. Claro, las asambleas eran una parte integrante de aquella situación, y en las asambleas pues había una persona, solía ser Gabriel Santullano, el más experimentado, que era como el delegado de información, y él pues nos ponía al día de lo que era el movimiento estudiantil en Madrid, en Bilbao, etcétera, ¿no? Se escuchaba mucho pues las emisoras extranjeras, Radio Pirenaica, Ici Paris, ¿no? Aquí París, ¿no? Y se comentaba desde allí. Y entonces Gabriel había recogido todo esto, que se pasaba a lo mejor la noche escuchando esta Radio Pirenaica y demás, y nos contaba la versión de los movimientos estudiantiles, pues desde esa perspectiva exterior, porque claro, los periódicos aquí pues trataban de camuflar el asunto. Es decir, que esta era la fuente de información. Entonces, una vez que él nos daba esa información, pues había un turno y la gente intervenía, ¿verdad? Y entonces, pues yo tengo que decir que fui dándome cuenta de las cosas desde otra perspectiva, y me fui aproximando a esta gente. Fundamentalmente, el primer vínculo era a través de la filosofía de don Gustavo. Ahí compartíamos plenamente, es decir, ellos también seguían la filosofía de don Gustavo, estaban pues muy enganchados a las clases de don Gustavo. Es decir, que lo primero era eso, pero luego pues la otra cosa se fue añadiendo. Bueno, y entonces lo diremos después con un poco más de algún detalle más, pues
ellos, en función de cómo hablábamos, y yo en las asambleas en aquella época no me expresaba, era muy tímido, o no sé, yo medía mis conocimientos, mis saberes, y yo veía que los que hablaban allí pues tenían más conocimiento de causa, y entonces a mí me tocaba escuchar. Pero bueno, luego, en las reuniones informales a las que éramos invitados, que normalmente pues solíamos hacerlas fuera de Oviedo, para no... y muy concretamente, pues como todos nosotros éramos también amantes de la naturaleza y estas cosas que entonces, pues entonces montañismo, nos íbamos al Naranco, Gabriel Santullán además conocía muchísimas rutas, nos metía por unas rutas curiosas, íbamos con una botellita o dos de sidra, unos bocadillos, bueno, nada, allí en plan campestre, pero ya se hablaba pues yo qué sé, de las cosas que había que hacer en Oviedo y demás, ¿no? Y luego, pues, al cabo de un tiempo, pues ya empezaron a pasar de una simple invitación a pedirnos que nos comprometiéramos, claro, a pedirnos que nos comprometiéramos. Y eso suponía, pues, ingresar en el Partido Comunista. Y esto ocurrió ya, en mi punto, en lo que respecta a mí, eso ya ocurrió en el curso siguiente, en el segundo. Al principio pues son tanteos, yo me quedo impresionado por la formación de esta gente y bueno, pues estamos conversando continuamente de estos asuntos. Y es al año siguiente cuando ya me decido, doy el paso, porque bueno, ya me había pues significado hablando con ellos, fundamentalmente hablando con ellos, no, públicamente yo todavía ese salto no lo daré hasta Valencia, y además recuerdo que la primera vez que lo hice pues me quedé sin voz, de lo asustado que estaba, porque sobre nosotros naturalmente estaba la espada de Damocles, que era el Tribunal de Orden Público. Cuidado que esto era muy serio, El Tribunal de Orden Público supone que te procesaban y podías ir a la cárcel, vamos, sin duda alguna. Y entonces yo todavía tenía mucho reparo, y entonces pues aquí lo que yo puedo decir sencillamente es que era, pues, lo viví a través de esta gente que conocí, curiosamente, además, en el departamento de don Gustavo. Y yo veía, además, yo pude comprobar que don Gustavo simpatizaba con este grupo, pero mucho. Y acaso aquí tenga interés comentar un asunto muy, muy curioso en el que también yo me vi implicado, ¿verdad? Y es que pecando, lo iba a haber dicho después, pero pecando de una cierta ingenuidad, de la misma manera que el grupo ya formado nos pedía, pues, por ejemplo, a estos chicos que están en la fotografía, que son José Luis Trapiello y Ildefonso Vega, que fueron compañeros míos en el instituto y después en la residencia Claret. Estábamos en la misma habitación. Cogimos una habitación de 3 personas porque era un poco más barata que la de una, o de una sola persona, o de 2, ¿verdad? Y entonces, pues, a esta gente que he citado, pues se les ocurrió la idea de proponerle a don Gustavo, pues, que ingresara en el Partido Comunista. Yo fui en esa... Y como no fui yo quien se lo dijo directamente, porque yo pues hablaba poco, ya lo he dicho, ¿no? Pero sí que asistí a aquel... Y entonces, esta es otra de las cosas que quiero contar de don Gustavo, la grandeza de don Gustavo, lo campechano que era. Porque, claro, una propuesta hecha por unos simples estudiantes, podría él decir, oye, pero ¿qué esta actitud pero ¿qué me decís vosotros, pobres estudiantes? Yo soy catedrático de universidad, ¿qué es eso? Aquí tiene que haber una cierta asimetría. Pues no, don Gustavo no adoptó ni mucho menos esa
esa posición o esa postura, porque él era campechano, y además porque tenía sobre nosotros, pues yo qué sé, una relación paternal, es decir, que él nos apreciaba muchísimo y tampoco se puso a competir con otros profesores que sí que estaban dentro del Partido Comunista. Tampoco quiso entrar por ahí. Y entonces, la respuesta que nos dio, a mí me parece, pues eso, absolutamente encantadora, ¿verdad? Y que pues tiene que ver, acaso, con una crítica logoterápica, mejor dicho, ¿no? que dice él, ¿no? Y lo vamos a adelantar. ¿Qué entiende don Gustavo por crítica logoterápica? Pues una reprimenda, pero hecha con mucho afecto, que esto fue lo que hizo con nosotros. En vez de ponerse desde las alturas, ¿no? Aquí, pero ¿qué me decís? Que no, eso tampoco. Tampoco quiso competir con otros profesores y decía, es que esos no sé qué. No. Lo suyo fue otra cosa. Lo suyo fue precisamente pues esto, decirnos algo así como, pero ¿qué me proponéis? Hombre, vamos a ver, si yo hago caso a lo que me decís y ingreso en el Partido Comunista, al día siguiente me expulsaban, porque naturalmente el sistema filosófico desde el que yo estoy construyendo la historia de la filosofía, la antropología, la lógica, etcétera, la ciencia, ya estaba todo en marcha, ¿verdad? Pues es incompatible con una ideología, no cabe ahí, y entonces yo tendría que hablar, aunque tuviera amigos del Partido Comunista, eso desde luego, él los tenía y se llevaba muy bien, y a nosotros nos apreciaba muchísimo. Y entonces el argumento que nos dio fue este, es decir, que es que yo no duraría nada, y sobre todo porque no cabe, es decir, no puede circunscribirse a un sistema filosófico, no puede ser ni de derechas ni de izquierdas en ese sentido, ¿verdad? Sino que es otra cosa. Bien es verdad que él pues se comprometió, porque siempre estuvo de nuestro lado, ya conté el papel que jugó en la liberación de José Antonio López Brugos, vamos, esto desde luego. Y fíjense cómo define don Gustavo lo que es la crítica logoterápica. Dice, es decir, la crítica mediante palabras a cosas reales o a situaciones, como puedan ser las instituciones o acciones humanas. Podríamos hablar aquí de crítica logoterápica. Tal es el caso de la reprensión que un maestro dirige verbalmente a un alumno para disuadirle de una conducta determinada. Es decir, que nos dejó pues naturalmente convencidos, no pudimos en absoluto enfadarnos porque el trato siguió siendo exquisito y realmente es un argumento convincente, claro. Es decir, que eso fue lo que... Esto en cuanto a lo que yo viví aquí. Después, claro, mis compromisos y vínculo con... Pero esto ya vendrá después, ¿no? Eso es. Relacionado con Gustavo Bueno, claro, yo no lo mencioné aquí cuando expuse, pero yo también encontré, esto por internet, una circular debía ser del PC, no estaba firmada, no tenía sello, pero debía ser del PC, en Madrid, que hablaba de Gustavo Bueno, y recogía noticias de otras partes de España y ponía a Gustavo Bueno y a Oviedo como un ejemplo de docencia revolucionaria. Esto debe ser el año 66-67, lo que estoy diciendo. Es decir, que Gustavo Bueno parecía que era un hombre al que la fama le precedía en ese sentido, ¿no? Sí, por eso se generaba en torno a él esos círculos, ¿no? Claro. Esas características. No me extraña porque es que el vínculo, como he explicado, pues era absolutamente directo. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que lo que allí se trataba fundamentalmente eran cuestiones filosóficas, relacionadas con las clases que él daba, las dificultades que encontrábamos, se las planteábamos y él pues abundaba y nos lo explicaba rotundamente. Y luego cuando hicimos
Hombre, por nuestra parte, qué sé yo, una cosa ingenua, ¿verdad? Es decir, pero bueno, como había otros profesores que sí que habían entrado, pues entonces esta gente que no daba puntadas sin hilo, pues dijo, vamos a ver, vamos a tantearle. Y entonces, pues su contestación pues fue exquisita, elegante, como todo lo que hacía él, claro, y a la vez pues convincente, claro. Y él seguía, por supuesto. Nosotros veíamos que él pues se comprometía pues de otra manera, claro, es decir, no tenía por qué ser a partir de esa militancia que se hubiera, como él dice, pues que no hubiera durado mucho tiempo, en una palabra. En el momento en el que hubiera surgido una cuestión polémica, él hubiera hablado y entonces eso era incompatible con aquello. Bueno, y seguramente habría tenido repercusiones también. Sí, como sí. darse las espaldas él. Sí. Obviamente estaba bastante vigilado, claro. Hombre, claro. Pero además, esto lo sabíamos perfectamente. Había policías dentro de clase, siempre. Luego, además, descubrimos quién era, y dejó de venir. Cada cierto tiempo veíamos dos caras nuevas de gente de nuestra edad, y bueno, ¿quién serán estos? Y tal, claro, eran pues policías que habían sido, bueno, o gente ligada a la policía que hacía ese servicio para... Pero claro, pero don Gustavo era muy habilidoso. Cuando hablaba de Marx, pues claro, hablaba de la ontología de Marx, de la filosofía moral de Marx, ¿verdad? Y las citas pues eran absolutamente directas, y no se le podía acusar de que estuviera haciendo proselitismo de nada. En esto era muy agudo, habilidoso, y bueno, pues ese es el ambiente que yo encontré. Desde luego había otros profesores que sí que estaban comprometidos con el Partido Comunista, como por ejemplo David Ruiz. Era muy buen amigo de don Gustavo, ¿verdad? Y había otros profesores que no estaban en el Partido Comunista. Hablaré de él ahora también. Es José Girón, que era del Partido Socialista, más bien tiraba esa... Bueno, este ambiente. Nos llevábamos bien, sin duda alguna, y la cosa pues circulaba o funcionaba precisamente por lo que podíamos hablar, por la prudencia y la destreza de una persona que sabía naturalmente pues hacer las cosas con mucho tacto, mucha delicadeza, no se dejaba nada en el tintero, pero no cometía imprudencias. Vamos, esta es la idea, ¿no? Es una de las conclusiones que llegué trabajando con Erice, que el compromiso era importante y lo que expliqué yo aquí se vio, ¿no? Cómo ayudaba a escapar a gente de la universidad, cómo incluso aportaba dinero, etcétera, pero que se caracterizaba por ser muy prudente en eso. Pero que el compromiso era total, porque de hecho, por ejemplo, Lasso, cuando llega aquí en el 70, si no recuerdo mal, le dan dos nombres para establecer contacto. Uno es David Ruiz y el otro Gustavo, ¿no? Claro. Eso es. Y esto lo de José María Lasso, pienso decir cosas elogiosas. Vamos, para mí es otra de las personas que ha jugado un papel importantísimo en mi vida, claro, desde el punto de vista de la actividad política que desarrollé después, ¿no? Y porque era una persona también generosa donde las hubiera, y tenemos que hablar de él. Pero yo lo conocí pues en la década siguiente, ¿no? En los viajes que hacía, otra vez, yo nunca perdí el contacto con Oviedo y con don Gustavo, y todos los años venía, por unas cosas o por otras, siempre venía aquí a hacer alguna escapada, podríamos decir. Esto es, sí. Esto es lo que puedo decir yo de ese momento. Por supuesto lo había incluido aquí y tenía pensado, pues, a lo largo de esta exposición decirlo, claro. Pero bueno, tú te has adelantado muy bien, me parece estupendamente. Por tomar por una vez yo un poco la iniciativa. No, haces muy bien, Un nombre que yo he visto mucho y ya hemos hablado de él, que es Alfredo Mourenza. Alfredo Mourenza, me has comentado que era maoísta, pero que era muy cercano a la gente del PC. Sí. Claro, en los años 60, especialmente en la segunda mitad de los años 60, hay como un boom de siglas
y de organizaciones que están por ahí, incluso católicas, no necesariamente las JOC, por ejemplo. Yo mismamente hablé con Alberdi, Alberdi, que estuvo en las JOC. ¿Cómo se vivía esa sopa de letras en general? ¿Cómo eran las relaciones entre muy bien, muy bien. Nada, estupendo, pero es otra pregunta estupenda, porque otro de mis grandes amigos, del que hablé el otro día, Francisco Martínez, estudiante de geología, este chico era vecino mío en León, él estudió en los Maristas, no en el instituto, pero teníamos muy buena amistad, precisamente porque, vecino, en las eras de Renueva, a un lado y a otro, pues digamos que participábamos durante el verano jugando al fútbol, pero también en relación al grupo de aficionados al boxeo. O sea que también él vivió que eran pequeñas indicaciones, él acaso menos, ¿verdad? Este chico era de la JOC, y entonces, ¿qué recuerdo yo? Pues que mi amistad con él es estupenda. Es más, existía en Oviedo en aquella época unos comedores patrocinados por la JOC. Íbamos mucho el segundo año, cuando salimos de la residencia Claret, él también estuvo en la residencia Claret, pues algunas veces íbamos a cenar allí, aunque estábamos en un piso, pues algunas veces íbamos a... ¿Y qué iba a decir yo? Pues era aquello el concepto de solidaridad entre todos los grupos frente a un tercero, que era siempre, pues eso, nosotros veíamos pues el franquismo, claro. De manera que mira, ese es otro detalle, este muchacho también era venía a escuchar a don Gustavo y hablábamos mucho y hacíamos, incluso en el piso que hacíamos reuniones, seminarios, donde salía también preocupado por el marxismo, pero él luego hizo una carrera de geología brillantísima y además sé después que ganó, pues, no sé si cátedra o un puesto fijo en la Universidad de Barcelona, de petrología, el estudio de las rocas, y esto era pero él valoraba mucho al profesor Julliver, claro, que era el que nos... Y ya conté que el curso aquel en el que convivimos en este piso tenían que hacer prácticas, y las prácticas ahora en el Naranco, subíamos al Naranco por otras razones, ¿no? Es decir, que él subía con la pica y con instrumentos para medir las fallas, y yo iba con ellos, con el grupo de geólogos. Me encantaba. Subir al Naranco siempre para mí era una cosa deliciosa. Bien para estas reuniones informales de las que he hablado, pero también para aprender algo de geología, de geodinámica interna, y geodinámica externa, sobre todo, claro. La interna es muy complicado porque había que tirar de estructuras matemáticas muy complicadas, y claro, pues eso ya era mucho para mí, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, al citar la JOC, enseguida me he acordado de Francisco, este chico que no sé ahora de él. Es una lástima, estas cosas ya sabes que se van perdiendo con el tiempo, pero bien me gustaría recuperarlo, porque era un chico extraordinario, vamos. Se casó con una asturiana, me parece que era del Berrón, incluso recuerdo su nombre, María Luisa, también una gran estudiante de geológicas. Yo creo que también fue a Barcelona como profesora, o sea que, nada, esto es lo que puedo decir yo de esa segunda pregunta tuya, ¿sí? Pero bueno, sí es cierto que podría haber cierta solidaridad contra el Coco, ¿no?, que era el régimen franquista, pero por ejemplo organizaciones como el Felipe, sí. O los trotskistas también. Sí. Sí parece que, yo por lo que tengo entendido, que había cierto conflicto, y a mí me dio la sensación de que prolifera todo eso muy de golpe, y después, como ves la deriva de ciertas personas, dio la sensación de que parecía que eso estaba un poco
bajo la lógica de divide et impera, de que parecía pues que eso estaba un poco instrumentalizado, porque parecía que había algunos grupos un poco más tolerados que otros. Sí, Esa sí, fue la sí, sensación sí. que me dio a mí. No sé Hombre, claro, claro, qué claro. opinarás sobre esto. Vamos a ver, ¿qué puedo decir yo? En cuanto al Felipe, este manuscrito que enseñé el otro día, que me lo encomendó Gustavo Bueno Sánchez, en él precisamente desde el trabajo que hace don Gustavo hace 50 años, pues he podido descubrir que de alguna manera el profesor mío, don Lucio García Ortega, probablemente tuviera contactos con el Felipe. O sea que yo en aquella época no sabía muy bien lo que era, ¿verdad? Pero yo tengo que decir que yo aquí en Oviedo esas tensiones en el Partido Comunista y el Felipe, pues no las vi. Sí que, sin embargo, sí que las aprecié en Barcelona. En Barcelona, pues resulta que la implantación del Felipe es muy fuerte y mucha gente del PSC, pues procedieron precisamente del Felipe. Entonces ahí sí, ahí había conflictos, pero aquí en Oviedo, esos 2 años que yo viví, pues podríamos decir que todas estas tendencias, tanto desde el mundo del catolicismo, la JOC, como desde el Partido Comunista o el Partido Socialista, incluso el maoísmo, pues no había diferencias, estábamos perfectamente agrupados. Y de hecho, pues yo recuerdo haber visto a Alfredo en estas reuniones como uno más, o sea que no había, aquí no se daba. Esto vuelvo yo a decir que, de nuevo, la excepción de Oviedo, porque acaso la figura de don Gustavo y su magisterio pues hiciera que esas diferencias no se notaran, no se notaran precisamente porque el sistema filosófico que nos envolvía a todos, pues de alguna manera hacía de enlace, diamérico entre esas partes. O sea, las diferencias probables, claro, que también se daban, pues quedaban de alguna manera pues conectadas, precisamente por ese interés por la filosofía que despertó don Gustavo, pues tanto en el geólogo Francisco, del que he hablado yo, Paco, como pues yo qué sé, como historiadores, como Girón, sin ir más lejos, que también pertenecía a otra corriente, a otra tradición, como pues eso, David Ruiz y todas las personas que yo he citado, Santullano, Gabriel Santullano, y como Mourenza, ¿no? Esto es así de claro, vamos. Y yo además tengo que decir que don Gustavo pues apreciaba mucho a Alfredo Mourenza, sabiendo que era un poco pues tendente a unas posiciones más, y lo apreciaba porque don Gustavo tenía un sentido especial para darse cuenta de aquellos chicos que eran brillantes, ¿no? Y Alfredo Mourenza pues se pasaba muchas horas estudiando antropología y etnología, y cuando hablaba allí delante de Gustavo, pues claro, él decía, pues si este casi tiene las mismas lecturas que yo, y pues Malinowski, Levi-Strauss, en fin, todos, Taylor, en fin, Alfredo y bueno, y Gabriel, pues otro tanto con la historia, y Miguel Ángel con la literatura, era un grupo realmente. Y entonces, pues ya digo, esas diferencias, bueno, yo las capté después en Valencia sí, claro, en Valencia sí, ya era otra universidad, otra ciudad más grande, claro, y luego en Barcelona sobre todo. Y efectivamente los tratos a uno y a otro no eran los mismos, ¿no? Verdaderamente la represión mayor siempre fue hacia el Partido Comunista, sin duda. Era, por así decirlo, la bestia negra del franquismo, y
no basta con hacer un recorrido por todos los tribunales de orden público y en un 80% eran todos miembros del Partido Comunista, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, sí. De esto que hemos hablado ahora, por ejemplo, de Lévi-Strauss y tal, en los años 60, por ejemplo, hay un pensador que es muy influyente, que es Luis Althusser, ¿no? Althusser. Pero a mí lo que me dio también la sensación estudiando esta época es que Oviedo y el entorno de Oviedo fue menos permeable, mejor dicho, al estructuralismo, precisamente por la influencia de Gustavo Claro, Bueno, sí. y que se seguía muy de cerca el debate con el estructuralismo y bueno, ya hemos hablado de Ramón Valdés, pero claro, Ramón Valdés, que había sido discípulo también de Lévi-Strauss. Esos debates, ¿cómo se vivieron esos debates? Bueno, esas polémicas que había. El debate en relación a marxismo, a Althusser en el asunto, en el contexto del pensamiento marxista, yo ese debate lo viví en Madrid, precisamente porque estaba Albiach, que también coincidí con él. Ya contaré pues que el último curso me tuve que ir a Madrid y entonces pues allí conocí a Gabriel Albiach, y él era althusseriano 100%, incluso llegó a tener una polémica con Gustavo Bueno en la revista Sistema, que luego el hombre reconoció que tenía toda la razón, a propósito de unos puntos suspensivos, no sé si recordaréis, ¿no? Bueno, aquí en Oviedo, don Gustavo de alguna manera despejó esa incógnita inmediatamente, porque lo situó inmediatamente en la tradición voluntarista, la práctica de la práctica, ¿no? Y entonces, es decir, prácticas sin teoría, la praxis, la práctica de la práctica, que era la doctrina althusseriana por antonomasia, y él considerar que el marxismo era una ciencia. Claro, don Gustavo esto lo despejó inmediatamente, y entonces pues para dirigir la práctica política pues hay que tener una teoría, claro, son conceptos conjugados, es imposible pasar a la práctica y despreciar la teoría, que por supuesto que tiene su recorrido, su curso, sus contraposiciones, sus contradicciones, pero que eso pues nos quedó. Y de hecho, si alguno de ustedes luego pues quiere coger la primera obra de don Gustavo, de importancia, bueno, todas son importantes, yo no voy a decir en absoluto que lo que haya escrito antes del papel de la filosofía en el conjunto del saber, yo remito a sus trabajos sobre teatro, poesía, etcétera, ¿no? Que eran pues importantísimos. Pero ahí hay un apartado en el cual precisamente él sale cuando habla de los tipos de las plataformas que hacen posible la filosofía, pues está pues naturalmente el dogmatismo, la filosofía Galeato, como expliqué el otro día, ¿verdad? Y hay una variante que es, bueno, aquellos autores que quieren deshacerse de la filosofía, y en ese caso estaría Lévi-Strauss, y luego otro grupo en el cual él metía a Althusser, que eran justo los voluntaristas, aquella plataforma según la cual pues la filosofía sobra. ¿Por qué? Porque el marxismo ya es una ciencia y entonces sobra la filosofía, y entonces pues hay que hacer la práctica de la práctica, ¿no? Pero ya digo, aquí en Oviedo yo eso no lo capté en absoluto, precisamente porque estábamos de alguna manera pues vacunados, y esto se debe al magisterio de don Gustavo, que ya pues en las clases estaba continuamente arremetiendo contra Althusser, sí, claro. Y entonces yo adelanto, pues esta polémica la pude ver en las asambleas de Madrid, cuando tuve que hacer el 5º curso allí, porque allí estaba Gabriel Albiach y él hablaba, y bien, claro, yo me di cuenta de que Gabriel tenía una formación estupenda, claro, pero no podía
yo traía ya lo de Oviedo y aquello pues chocaba, yo no... Y en Valencia y en Barcelona lo del Felipe, pude apreciarlo, pues eso, se dirá cuando lleguemos a ese asunto. Y en Valencia, sobre todo, el conflicto gordo, también lo podemos adelantar, era con el grupo de catalanistas, valencianistas catalanistas, Joan Fuster, que era el líder de amigos nuestros, que incluso, ya me estoy adelantando demasiado, pero vinieron a Oviedo, porque era tanto lo que habían oído a José Antonio Brugos y a mí hablar de don Gustavo, que sintieron grandes, y entonces pues uno de ellos, pues Ernesto, Rodrigo, que eran todos de lo que era el PSAN, que era el Partido Socialista Valenciano, de los países que estaban imbuidos por la idea esta de los països catalans, ¿no? Y entonces hay un personaje curioso que es Joan Fuster, que escribe Nosaltres els valencians, que más o menos dice que la salvación de los valencianos es vincularse a los catalanes y construir los països catalans, ¿no? Bueno, pues este es el... Pero lo hacían desde un lenguaje que se aproximaba al marxismo, pero claro, eso era absolutamente... Bueno, esto es lo que puedo decir yo con... Pero que aquí, en Oviedo, había... No voy a decir yo un monismo, sino que había posiciones diferentes, con sus pequeñas confrontaciones, con sus pequeños debates, pero esas partes habían estado fueron diaméricamente ligadas por el magisterio de don Gustavo, así de claro podría decirlo yo. Y entonces eso aquí no se vio. Esa es otro rasgo desde mi óptica ahora mismo de lo que sería pues la excepción de Oviedo, claro. Es decir, que no es ni mucho menos monismo, sino que es otra cosa, que es un sistema que empezaba a funcionar, que había causado un gran impacto y que de alguna manera recondujo esas diferencias de otra manera, no tan radicales sino de una forma más dialéctica, más filosófica o algo así. Una cosa que a mí me interesa mucho a nivel particular es cómo se adquieren en esos años libros, como... Pues claro, yo entiendo que cuando alguien se empieza a relacionar con gente que está politizada o militante, se tiene que formar en esos aspectos, más allá de lo que se hable en clase. Pero en esa época, ¿cómo se empieza a formar uno? ¿Cómo adquiere libros? ¿O qué actividades realiza para formarse? Bueno, vamos allá. Claro, siendo estudiantes, pues no teníamos recursos suficientes como para comprar libros, y entonces lo nuestro era pues la biblioteca. Y entonces tuvimos la gran suerte de que don Gustavo empezó a dotar la biblioteca de Oviedo, porque lo pedía, incluso empezando por su propio departamento. Todos los libros que él mencionaba pues estaban allí. Y ya conté yo que bien de su departamento o bien de su biblioteca particular era tan generoso que los prestaba, y además sabiendo que algunas veces no se lo iban a devolver. Yo tengo la gran satisfacción de que el que me prestó el libro de Dilthey sobre las concepciones del mundo, pues se lo entregué inmediatamente, que me hice con otro para poder desarrollar el trabajo del que hablé el otro día, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que estaba funcionando Fondo de Cultura Económica, pues ya publicaba muchísimas cosas, las traducciones de Marx pues ya estaban completamente en las librerías, y entonces pues don Gustavo se hacía con esas obras, y nosotros podíamos tener acceso indirecto a través de manera que eso del tiempo de silencio, que aquí no había libros, todos los libros esos, los relacionados con, hombre, y por ejemplo, pues con el evolucionismo de Darwin, los libros de Faustino Cordón, todo eso se podía conseguir perfectamente, vamos, estaba las obras de Marx sin ningún problema, las de Lenin también, vamos, que no...
pues que no, y luego pues hay que saber también pues que el ministro Fraga Iribarne pues levantó mucho la mano y entraron muchísimos libros y se podían leer, sin duda alguna, sin ningún problema. Eso de que aquí había una censura férrea, etcétera, pues no, tampoco es eso, no. Es decir, y es más, cuando, esto es acaso adelantar también, cuando el grupo revoltoso de Valencia, el año de la excepción, el 69, fuimos apresados, y allí en la propia cárcel había una biblioteca curiosa, y los funcionarios de prisiones dejaban que los libros que leíamos, pues que podían circular por allí, pero yo vi que en todas partes había, pues, lo mínimo estaba, ¿no? Claro, lo que sí se perseguía, pues eran los panfletos, el mundo obrero, claro, eso, ahí nos la jugábamos, cuando hacíamos proselitismo y repartíamos mundo, ahí sí, esas publicaciones estaban proscritas, y estábamos con la espada de Damocles encima si la repartíamos. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero había tolerancia editorial, vamos a decir, pero la propaganda no se toleraba. No, claro. Una de las cosas que comenté aquí, que en los seminarios la policía decía, esto en gente adulta puede ser muy fructífero, pero en gente joven esto es muy peligroso, en gente manipulable esto es más peligroso. Sí, me dio esa sensación, y bueno, yo mismo comenté, yo tengo obras de Lenin de la época del franquismo, y creo que las obras escogidas de Mao las editó Fundamento, también, ¿no? Fundamentos en los años 70, juraría también. En fin, que sí, había esa tolerancia, efectivamente, y el propio Gustavo Bueno lo comenta en un artículo, ya que es... sí, no me acuerdo del título exactamente cómo era, que habla, pues, que era muy fácil encontrar el libro rojo de Mao, por ejemplo. Sí, exactamente, Tiempo de silencio. En el artículo Tiempo de silencio hace un recorrido por esas décadas y demuestra que esos libros estaban aquí al orden del día, vamos, sí. Una época además posconciliar, que esto también tuvo su papel, la adaptación de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Eso también lo comenta bastante, y bueno, ya hemos hablado de grupos católicos eso es. Y el diálogo entre católicos y marxistas. No sé si eso, tú puedes decir algo de eso. Sí, claro. Pues bueno, por ejemplo, pues sin ir más lejos, yo aquí en Oviedo asistí precisamente por la indicación de mi amigo Francisco Martínez, el geólogo, que él era de la JOC, y entonces pues le encantaba este asunto del diálogo entre cristianos y marxistas, ¿no? A partir de ahí, claro. Y entonces él, pues con una inclinación cristiana y católica, pues quería escuchar a los marxistas y tomaba buena nota, y yo esto sí que lo vivía aquí perfectamente, vamos. Y en las otras universidades pues todavía más, claro, sí, claro. Entonces, algunas actividades, ahora me acuerdo, las elecciones sindicales estudiantiles del año 65, o la manifestación en favor de Vietnam en la primera mitad del año 67. Si esos acontecimientos tú los viviste, ¿qué recuerdas de ellos? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo se preparaban ese tipo de actividades? Sí, mira qué lástima. El otro día traje aquí unos papeles y se los hubiera traído ahora. Uno de ellos que conservo es el plantel de alumnos, compañeros míos, que se presentaron aquí a las elecciones de esa fecha, y que eran algunos de ellos pues cristianos, otros, por ejemplo, en esa lista estaba Santullano también como delegado de actividades culturales que llamábamos en aquel momento, ¿verdad? Y el que presidía era un tal Freire, que era después hizo filología románica, y José Antonio Martínez, un chico también muy brillante, también filología, y
y entonces pues fue una candidatura muy celebrada, y no, como eran chicos que no habían tenido la habilidad de la gente militante del Partido Comunista ponerles en puestos no tan destacados. Allí las cabezas eran estos dos chicos que procedían de movimientos cristianos también, José Antonio Martínez, que luego dieron un gran resultado aquí como profesores en el departamento de Románica. No sé hasta dónde llegaron, pero vamos, que yo los recuerdo como grandes alumnos de Alarcos y de doña Josefina, ¿verdad? Y luego pues hicieron y fueron el equipo del movimiento estudiantil aquí, y fue muy, muy bien llevado. No recuerdo yo, bueno, unas votaciones salieron por mayoría absoluta casi. ¿Por qué? Porque acaso yo creo que ni siquiera hubo lista alternativa, ¿no? Y en cuanto a los problemas gordos, y entonces aquí aquellas elecciones se celebraron con absoluta tranquilidad, aquí en Oviedo, completamente, vamos. ¿Acaso porque la policía viera que estos chicos, que era el delegado y el subdelegado, pues no eran peligrosos, aunque estuviera el Santullano en esa lista, ¿no? Mientras que, claro, sabíamos perfectamente los problemas gordísimos de Madrid con esas elecciones, porque había pues allí intervenía la policía, entraba en el campus y había pues palos por todas partes. Eso no se vive aquí en Oviedo, otra vez la excepción de Oviedo, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Acaso en Madrid pues las listas fueran muy, muy llamativas y seguro que las encabezarían militantes del Partido Comunista, y eso enseguida la policía lo detectaba, y aquí ocurrió eso, en esos años. Pues el próximo día me voy a acordar de traer la lista aquella que era la papeleta en la que teníamos que poner el sí o el no, ¿verdad? Había que poner a cada uno de ellos, ¿no? Quiere a este por delegado, a este por subdelegado, a este por... y están ahí todos los nombres. Lo conservo también como una de estas reliquias simpáticas, ¿verdad?, que se hizo pues con mucha cordura, con mucha prudencia. ¿Acaso también ahí el magisterio, la prudencia de don Gustavo de alguna manera también nos rodeaba, y pues hacíamos cosas más equilibradas, menos llamativas, y funcionó muy bien, claro. Estuvieron los 2 años, yo guardo un gran recuerdo de estos chicos porque eran también muy estudiosos. Ellos eran más seguidores de don Emilio Alarcos que de don Gustavo Bueno, pero bueno, nada, muy bien, nos llevábamos perfectamente, vamos, sí, eso es, sí, sí. Y acontecimientos como la manifestación en favor de Vietnam, o Sí, otros sí, acontecimientos que recuerdas. Sí, hombre, claro, cómo no, los acontecimientos fundamentales pues eran lo del Vietnam, que también asistió don Gustavo en el Paseo San Francisco, donde ahí tomaron las fotografías. Aquello era la ficha, ¿no? Quienes estuvieran allí pues eran o militantes del Partido Comunista o simpatizantes, ¿no? Y ya estábamos allí, y lo otro era el 1 de mayo, claro, el 1 de mayo era la otra fecha importante que, bueno, pues que a la que acudíamos todos y donde nos la jugábamos, claro, porque no estaba permitida ni la reunión ni la manifestación, pero íbamos, claro, nos la jugábamos, claro, ¿qué se iba a hacer? Aquello era... Y entonces, pues algunas personas pues eran fichadas, algunos eran detenidos, pero luego los soltaban, sobre todo después de la experiencia de José Antonio Brugos, pues las detenciones eran muy, por poco tiempo, ¿no? Luego a lo mejor se complicó una vez que yo marché a Valencia, pues no recuerdo, pero en esos 2 años todas las detenciones que yo conozco pues fueron pues bastante efímeras, eran de poco tiempo, pero
claro, las manifestaciones de Oviedo no eran las de Madrid, ni las de Bilbao, ni las de Valencia. Estas ya hablaremos de ellas, porque sí que las viví con más... Pero aquí en Oviedo no, era otra cosa. Desde luego, en el artículo, la sección de Oviedo, don Gustavo ya también apunta algunas ideas, y es que los chicos revoltosos éramos menos, porque la mayor parte de los chicos de Oviedo, pues digamos que eran fruto de la sociedad de familias, una sociedad que, sobre todo aquí en Oviedo, en Gijón igual era otra la cosa, pero claro, como yo de Gijón conocía indirectamente la situación estudiantil, pues a través de José Antonio López Burgos, que vivía en Gijón, hijo de guardia civil, pero vivía en Gijón. Y otra persona que vivía en Gijón era Tini Areces, muy amigo de José Antonio López Burgos. Yo le conocí pues precisamente en Gijón, un día que fuimos allí, me lo presentó José Antonio, y bueno, poca cosa en común, porque él pues luego ya, como sabemos, después entró, desde el Partido Comunista hizo aquel asunto de la reunión de Perlora, no sé si te sonará el asunto, pero luego se decantó hacia el Partido Socialista, una cosa que me extrañó a mí, pero bueno, en fin, no pasa nada, ¿no? Y entonces esto y luego la actividad más comprometedora, sin duda alguna, más que las manifestaciones, era el asunto de la propaganda. Cuando, para aprobarnos, era la prueba de fuego, nos ponían un paquete de mundos obreros o de panfletos venidos de aquí y de allá, y teníamos que repartirlos por aquí y por allá, ahí sí que te la jugabas de verdad, porque te cogían con las manos en la masa. Eso era una prueba irrefutable, ¿no? Y el Tribunal de Orden Público pues estaba funcionando a tope, en aquel momento era la efervescencia, ¿no? Y bueno, pues ahí esto así, ¿no? Y una organización que parece que solo se mencionó a partir del 75, que era del PSOE en aquellos años. Pues vamos a ver, yo aquí esto lo he hablado alguna vez con Girón, que estaba más próxima. Pues yo creo que tenía poca presencia. A lo mejor en otras ciudades, pues... Pero yo aquí en Oviedo no recuerdo nada más que esta persona que bueno, que tenía sus amistades, sus vínculos. ¿Acaso de esto puede hablar mucho mejor pues José María Álvarez? Es decir, que él sí que vivió este asunto desde esa tendencia, desde esa... Yo particularmente los 2 años que estuve aquí, pues no tengo más que esta referencia, ¿no? Sí que se decía entre nosotros pues que era un partido que estaba pues bastante eclipsado, tenía poca implantación, pocos seguidores, pocos militantes, sobre todo en Oviedo, a lo mejor en Gijón no, claro, o en la Cuenca Minera, pues igual también todavía hay un grupo de socialistas procedentes de la época de la República y de la Guerra Civil, pues sí, probablemente, vamos, pero yo eso es lo que... Bueno, es decir que era un partido eclipsado. Sí, bastante información, sí, sí. Va a entender muchas cosas, claro. Sí, luego ya fue cobrando importancia, desde lo de Suresmes y a partir de ahí, y la inyección que Willy Brandt, ¿no? el alemán, pues la inyección económica que le dio, etcétera, porque era la promoción de la socialdemocracia europea, entonces ya cobró realce, pero digamos que de las cenizas del Partido Socialista, de Largo Caballero y demás, pues poca cosa. Se vio aquí en Oviedo, en la época esta de la que me preguntas, ¿no? Un movimiento estudiantil muy mediatizado, aparte por las dimensiones de la propia universidad y por la sociedad de familias, de nuestra acción social de los estudiantes, las familias más impregnables a los movimientos sociales, etc.
pero también está la influencia del movimiento obrero. Ah, bueno, claro, eso es así. Eso es fundamental. Eso, pues, era absolutamente clarísimo en Gijón y en las cuencas. Y entonces aquí, en Oviedo, pues realmente los que éramos próximos al Partido Comunista, pues realizábamos una especie de ficción. Por aquí el movimiento obrero, pues sí que había, claro, porque había fábricas alrededor y demás, y también tenían sus conflictos, sus problemas, la defensa había reivindicaciones obreras como es lógico, sin duda, pero nosotros ahí yo creo que pecábamos de obreristas, la ficción de creer que eso, las fuerzas del trabajo y de la cultura, pues bueno, que era pues eso, era un binomio inseparable, y que bueno, pues aquí predominaba más las fuerzas de la cultura. Es una cosa ridícula, claro. Mientras que en otros lugares, pues de Asturias, pues había un movimiento obrero ligado naturalmente a la mina o a la producción de acero, a la siderurgia, al sector naval. Por supuesto, todo eso estaba funcionando. Nosotros teníamos información de ello por lo que nos decía Santullano después de haber escuchado la Pirenaica. Es decir, todos esos movimientos, yo tuve noticia de ellos a través precisamente de las informaciones que venían del exterior, ¿no? Y entonces, y aquí en Oviedo se reflejaban, de alguna manera, por supuesto, claro, eso, pero no era una presencia tan clara como la que pudiera haber en Mieres, en Gijón, en Avilés incluso, aunque no es lo mismo en Sidesa que Unisa, claro, eso eran estructuras diferentes, con orígenes diferentes, con patronazgo diferente, etcétera, ¿no? Y entonces, pues nosotros ahí teníamos esta idea de que en realidad nosotros pues éramos como un apéndice a veces del movimiento obrero, claro, y no era eso. Nuestros problemas o conflictos pues no tenían que ver con, era otra cosa, pero ahí se produjo esa mística en la que tanto incidió Santiago Carrillo, las fuerzas de la cultura y las fuerzas del trabajo. Pero realmente, pues nosotros, en realidad era una pose obrerista más que otra cosa. Mientras que yo sé particularmente que José Antonio López Brugos, como vivía en Gijón, pues sus contactos con los movimientos obreros pues eran más reales. En mi caso, aquí en Oviedo, no, era una cosa de ficción, claro. Más bien, vamos, porque no tenían tanta presencia. Pero ya digo que, sabíamos de todo ello, de los conflictos laborales aquí en Asturias, sobre todo por esto que he dicho, ¿no? De la información que nos suministraba Gabriel Santullano, que debía estar pegado por la noche a las emisoras. Y bueno, hubo, más gente también, claro, pero bueno, yo recuerdo sobre todo la información que nos daba él. Y luego, pues lo que nos contaba José Antonio López Brugos de Gijón, eso sí que lo vivía. Y además se daba la paradoja de que este muchacho, pues eso, bueno, era un poco mayor que nosotros, estuvo en el seminario de Oviedo, llegó a hacer estudios de escolástica, por eso don Gustavo también le escuchaba mucho, porque tenía una formación, claro, ¿qué iba a decir yo de esas cosas cuando teníamos ahí a una persona que había leído a Santo Tomás directamente y que sabía muy bien lo que se decía? Pues esto, que José Antonio sí que tenía más vínculo con... bueno, estaba diciendo de la paradoja,
hijo de un guardia civil, y ser él pues algo así como el líder del movimiento estudiantil, que se esforzaba mucho en encontrar conexiones con el movimiento obrero, ¿eh? Y era el único, a mí me parece, que tenía un vínculo real con el movimiento obrero asturiano, ¿verdad? Nos lo transmitía y nosotros pues era un pequeño, vamos, como un reflejo, y más bien el deseo y la mística de las fuerzas de la cultura y del trabajo, como si fuera una cosa que ya se diera necesariamente, ¿verdad? Eso es. De hecho, yo también me digo que Gustavo Bueno, cuando fomentan la editorial de Amigos de Asturias, Gustavo Bueno tiene bastante contacto con Juan Muñiz, Xuanín, para que no sepa, es una figura muy relevante de la historia del movimiento obrero en Asturias, que murió muy joven en un accidente de tráfico y que, por ejemplo, estuvo con Marcelino Camacho en la cárcel de Carabanchel. Bueno, una figura bastante relevante, y que Gustavo Bueno, con esa editorial, quería precisamente establecer esos lazos que se daban por hechos, pero que en verdad necesariamente no tenían por qué existir. Y que pues ahí se ve de nuevo como Gustavo Bueno es una figura que intenta, que contribuye y que participa de iniciativas que intentan ligar a la universidad o en ámbitos más académicos con el movimiento obrero, que desde las huelgas del 62 unidas han entendido que la policía intentaba cortar, intentaba trabar mucho, intentaba cortar esos lazos. Bueno, ya creo que ya hemos hecho una buena panorámica de lo que sería estudiar a mediados de los años 60 en la Universidad de Oviedo, tanto otro día como este. Si quieres añadir, sí, si puedo, porque tengo un par de cosas. Bueno, yo tengo que decir que esto ha sido fructífero, porque claro, porque contamos con una autoridad en este asunto que es Iván Álvarez. Es decir, que si no hubiera sido por las cosas que él apunta, pregunta y sabe, pues esto hubiera sido, porque realmente sabe más que yo de esto, sin duda alguna, vamos. Yo lo que he contado son referencias muy particulares de esos 2 años, pero él tiene una visión mucho más panorámica, y yo le agradezco mucho que lo que yo haya dicho, pues de alguna manera pueda situarse en ese contexto que él nos ha estado brindando hasta ahora. Sí que quería yo decir alguna cosa más, porque es que tiene interés para, vamos a ver si lo puedo, como muchas de las cosas ya están dichas, pues algunas, podríamos decir que son asuntos reseñables, tienen interés a mi juicio, ¿verdad? Y algunas de ellas son, podríamos decir, cuestiones menores a todo lo que hemos dicho ahora, es decir, la universidad y la cuestión social, los conflictos sociales de los que hemos estado hablando Iván y yo ahora mismo. Pero sí que hay otros asuntos que tienen importancia, yo creo que tienen mucha importancia. Por ejemplo, y que son derivados, lo voy a contar ahora, derivados del magisterio de don Gustavo. Lo primero, el primer asunto que tiene para mí tuvo mucho interés, las tertulias de la cafetería que estaba enfrente de la Universidad del Albabusto, que luego se llamó el Logos, y ahora es un local cerrado. Terminábamos las clases, y en ese tiempo intermedio en el que comenzaba el segundo bloque de las clases, íbamos allí. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues hablar de las clases de don Gustavo, con los apuntes en la mano. O sea, esto es una cosa curiosa, vamos, ¿no? Fíjense, íbamos a tomar un café, y entonces, pues, hablábamos, comentábamos la clase que nos había dado don Gustavo, y nos preguntábamos entre nosotros, discutíamos, vamos, esto a mí me parece que tiene un enorme importancia. Otra cosa importante que tengo que decir es que las clases de alemán, verán, esta es una cosa curiosa. Don Gustavo, en clase, naturalmente, pues estaba constantemente refiriéndose a los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, pero también
a los alemanes. Kant, Hegel, Marx, fundamentalmente estaban saliendo, bueno, lo que hemos dicho antes de Althusser y demás, ¿no? Pero digamos que entre nosotros se dio una especie de, fuimos víctimas, podríamos decir, del síndrome de Estocolmo. Es decir, que nos pareció que, en fin, que los que íbamos a ser estudiantes de filosofía y que ya estábamos ejercitando el asunto, pues teníamos que saber alemán. ¿Cómo no? Vamos, hay que leer a Kant, a Hegel y a Marx en alemán. Entonces, en aquella época había un lector de alemán muy estudioso, se llamaba Hans, falleció al poco tiempo, vamos, una lástima. Y yo le recuerdo precisamente porque estaba prácticamente todo el día en la biblioteca, esa biblioteca de la que he hablado antes, que tenía 2 pisos, arriba estaban los libros en una vitrina, y luego debajo estaban las mesas donde, y hablé también de ese bibliotecario entrañable que subía y bajaba con dificultad, pero nos servía los libros. Y yo veía que Hans subía, él estaba allí permanentemente, abría las vitrinas y consultando libros, ¿no? Y entonces nos apuntamos a las clases de alemán, mi amigo Trapiello y yo. Y tuvimos de compañero a José Girón. O sea que mi amistad con José Girón pues tiene que ver que compartimos clases de alemán dadas por este hombre Hans, que es este personaje que luego falleció. Tiene naturalmente pues interés por esto, ¿verdad? Porque ¿por qué teníamos que hacer este esfuerzo de... Yo aún recuerdo, era un curso, era Deutschland, Figosland, una especie de curso para extranjeros, ¿no? Pero bueno, ahí aprendimos. El hombre era muy bien profesor, nos obligaba a hablar alemán, aprendimos naturalmente las declinaciones, pero también leíamos algunos textos y ya cubríamos el... Bueno, otro asunto que también tiene interés aquí y que vamos a hablar, bueno, de otro personaje que también tiene que ver con el Partido Socialista, que es Gracia Noriega. Este hombre, antes se me escapó, pero ahora como lo tengo aquí apuntado, pues digamos que otra preocupación, además de las preocupaciones políticas, pues estaban las preocupaciones literarias. Y entonces, precisamente, pues voy a hablar muy rápidamente de una tertulia dirigida precisamente por Gracia Noriega, y que la realizábamos en las sidrerías cercanas a la universidad, por la tarde, claro, el Lito, el Manolo, todas estas sidrerías que había por allí. Y entonces, ¿qué se discutía? Discutíamos sobre literatura, atención a esto, ¿verdad? ¿Y quiénes asistían? Pues los de siempre, los mismos, pero ahora, bajo, digamos, el patrocinio o la dirección de Gracia Noriega, con el cual, pues, discutía mucho, por razones fundamentalmente políticas, aunque luego estaban disfrazadas de literatura, pues Miguel Ángel del Hoyo, Gabriel Santullano, sobre todo, Alfredo Mourenza, porque eran de otra tendencia, y veíamos a Gracia Noriega, pues eso, como una persona que tenía menos potencial político que Santullano o demás, ¿no? Veíamos así. Sin embargo, desde el punto de vista literario, el verdaderamente potente era él. El verdaderamente potente era él. Voy a decir un par de cosas, porque yo recuerdo aquellas discusiones que eran muy acaloradas también, donde yo veía, por supuesto, que lo que estaba funcionando ahí por debajo era la política, Partido Comunista, Partido Socialista, sin duda, ¿no? Pero resulta que Gracia Noriega, pues tenía él había sido un gran alumno de Alarcos, de Cachero, por tanto tenía buena formación, y bueno, que él pues es muy brillante, vamos, lo ha sido, ha publicado muchísimas cosas, y entonces ya le hicimos un homenaje aquí, Rubén Franco y yo le hicimos un homenaje en el Club Prensa Asturiana, pero repetimos aquí el homenaje porque jugó un papel importante en mi biografía y en la de mucha otra gente. A esta tertulia también se añadieron 2 mujeres muy importantes también, que son Carmen Mourenza, que estudió también románicas, ¿verdad?, y Ángela Paramio,
que la conocíamos como Gelucci, ¿no? Esta chica también, y claro, Trapiello y yo, no éramos amigos inseparables, estábamos en clases de alemán, en tertulias de literatura. Bueno, pues, ¿qué se cruzaba por ahí? Pues podíamos decir la poética marxista, realismo socialista, que era lo que defendía pues Santullano, Miguel Ángel del Hoyo, Alfredo Mourenza. Carmen Mourenza y Ángela Paramio no eran tan radicales, y entonces estaban en intermedio. Yo, por supuesto, tampoco intervenía, Trapiello un poco más, era más, pero yo pues escuchando, porque es que, ¿por qué? Pues porque de lo que allí se discutía, por ejemplo, pues era una poética marxista, una teoría estética fundada pues en un pensador como Lukács, y luego pues la defensa de grandes escritores soviéticos como Gorki, como Makarenko. Vamos, esta edición del poema pedagógico de Makarenko, que se lo dedica precisamente a Gorki, aquí está, vamos, a Máximo Gorki, nuestro padrino, amigo y maestro, con devoción y cariño. Bueno, pues esto mismo era lo que defendían este grupo, ¿verdad? Yo lo tengo desde hace muchísimo tiempo en casa, porque de haber escuchado esas, desde luego, pues otra persona, vamos, otro escritor que era reivindicado pues es Alejo Carpentier, Alejo Carpentier, El siglo de las luces, que parece que es del 62, pero que la edición española es del 67, justo. Llegó aquí, y entonces pues esta gente pues consideraba que Alejo Carpentier pues era que estaba inserto en esta tradición. Mientras que Gracia Noriega, claro, aquí está la gran aportación de este hombre, y donde yo tomé buena cuenta, pues era más partidario. Bueno, Alejo Carpentier, por supuesto, ya había publicado el boom de la literatura hispanoamericana. Me estoy refiriendo a Vargas Llosa, a Márquez. Esto es la década siguiente, todavía no eran conocidos aquí, ni tenían esa difusión que, pues a lo mejor 100 años de soledad, yo creo que se publica en el 70 o por ahí, o sea que ya estaba yo fuera de Oviedo. Pero sí, sin embargo, Alejo Carpentier, sí, ese sí que recuerdo que sonó en aquellas tertulias. Entonces, sin embargo, Gracia Noriega pues ponía sobre la mesa a autores que él los había conocido, como Joyce, el Ulises, pero también Thomas Mann, La montaña mágica, vamos, o por ejemplo Stendhal, la Cartuja de Parma. Es decir, que él era un hombre más ambicioso, y de alguna manera les criticaba a estos compañeros pues que se habían ceñido a un tipo de autores y que tenían también que leer a estos otros. Hombre, no es que los desconocieran, pero bueno, que no... fue Gracia Noriega quien pues nos indicó que había otras cosas. Yo, por ejemplo, tomando nota continuamente, ¿verdad? Y en este punto, precisamente, pues Ángela Paramio y Carmen Mourenza, pues a veces se ponían del lado de Gracia Noriega. Aunque saben ustedes, claro, que Carmen Mourenza pues es la mujer de Gabriel Santullano, ¿verdad? Y hermana de Alfredo Mourenza, claro, que tenía, por tanto, una predisposición a estar más del otro lado. Pues no. ¿Y eso por qué? Pues porque, primero, eran estudiantes de románicas, y entonces ellas tenían una formación más amplia y no se ceñían exclusivamente a un autor, pues porque estaba recomendado por el realismo socialista, claro. Entonces la cosa era rica, vamos. Por eso yo quiero aquí hacer un elogio a Gracia Noriega, y convertir esto en otro homenaje más, ¿verdad? Es un asunto
que tenía. Bueno, sobre las reuniones políticas pues ya hemos hablado bastante, pero sí que quiero hacer mención aquí, claro, que ya se me estaba escapando, a un personaje que también ha jugado un papel importantísimo en mi vida y que fue, bueno, y es, bueno, pero fue en aquel momento Alfredo Fernández Armesto. Los apellidos, pues naturalmente, tienen que sonar porque son los de Carmen Fernández Armesto, mi mujer, o sea, el hermano de ella. De manera que yo conocí a Alfredo Fernández Armesto aquí en Oviedo. Él procedía de Villafranca del Bierzo. Villafranca del Bierzo tenía un instituto en el que solo se podía estudiar el bachillerato elemental. Por tanto, él, también seminarista, había salido de los franciscanos del Pardo, el mismo lugar en el que ha estado Ángel, el funcionario de prisiones, nuestro Ángel, vamos, en una palabra, y traía una formación, sobre todo en lenguas clásicas, muy superior a la que yo tenía, Era un primor, traduciendo latín y griego, bueno, lo traducía todo, pero de una manera, pero rápida, sin diccionario, era un auténtico portento. Bueno, entonces, este hombre pues se movía en otro círculo del que yo he hablado, pero en ese círculo también había compañeros míos del instituto, Ignacio, por ejemplo. Yo creo que compartieron piso. Bueno, ¿por qué entré yo en amistad con Alfredo Fernández Armesto? Porque Alfredo Fernández Armesto, probablemente imbuido también por una especie de teología de la liberación, como era mi caso y el de muchos seminaristas, que realmente entramos en estos conflictos pues un poco guiados por esta idea, ¿verdad? Por esta idea confusa, claro, pero bueno, que era la que funcionó entre nosotros, pues también fue fichado por el Partido Comunista, es decir, que enseguida le tanteó y podríamos decir que él se comprometió enseguida, se comprometió enseguida, es decir, que no tenía ningún problema en repartir propaganda, en hablar en las asambleas, se distinguía con el asunto y, bueno, pues era un hombre, pues eso, combativo. Hasta el punto, claro, quiero hablar de él, claro, no porque sea mi cuñado, sino porque jugó un papel importantísimo en este asunto, ¿verdad? Y, pues eso, hasta el punto de que le retiraron el certificado de buena conducta para proseguir estudios. Nos daban prórroga a aquellos estudiantes que no nos metíamos en estos líos, ¿no? El bueno de Alfredo se comprometió tanto, era más impulsivo, más, bueno, yo qué sé, o más franco, o más, por ser de Villafranca del Bierzo a lo mejor, y entonces le retiraron el permiso y entonces él tenía pensado hacer filosofía, como yo, pero le retiraron el permiso y eso suponía que inmediatamente había que ir a hacer la mili. Y además le tocó Melilla, no por castigo, sino por sorteo. Esto hay que decirlo. Y entonces yo ahí jugué, todavía no conocía a su hermana, o sea que lo hacía por amistad, claro, porque como yo después, digamos, me vinculé al Partido Comunista, él ya estaba dentro. Y cuando fui a las reuniones clandestinas, pues él estaba allí, claro. Algunas de ellas, las pocas que yo hice al final del segundo curso, las hacíamos en el piso que tenía José Antonio Brugos en Fray Ceferino. Allí vivió él, vivió con su mujer Rosario, y había Paco de Asís, hombre, que me he olvidado de él, era muy amigo de Alfredo Fernández Armesto. Paco de Asís también bajaba a Villafranca del Bierzo, bueno, tenían una buena amistad, ¿no? Y lo mismo con José Antonio Brugos, bueno, en fin, estas cosas hay que verlas así. Bueno, como quería hacer filosofía, pues, y estaba en la mili, pues entonces yo hice, por así decirlo, pues de segundo padre, es decir, le matriculé, y entonces lo bueno que teníamos allí en la mili, pues era precisamente que nos daban permisos para venir a los exámenes, eso sí, es decir, y además con holgura. Si los exámenes eran de
de una semana, pues le concedían 15 o 20 días. Y entonces, ¿qué hacía él? Se desplazaba a Valencia y entonces pues le acogíamos en el piso en el que estábamos ahí instalados, ¿no? Y como pues andaba escaso el pobre de recursos, pues nada, donde comen dos, pues pueden comer tres si repartimos el plato, ¿no? Bueno, que un comunismo ejercitado directamente en aquellos pisos, lo recuerdo, ¿no? Ese grupo de asturleoneses que nos desplazamos a Valencia por indicación de don Gustavo. Fue el que nos dijo, matricúlense ustedes en Valencia, pues, porque allí entonces estaba Carlos París, estaba Pinillos, estaba Garrido, Manuel Garrido, y pues mejor que en Madrid, donde todavía pues son los escolásticos, Muñoz Alonso, Rábade, que luego yo conocí allí, y que tampoco tengo tan mal recuerdo de ellos, vamos, sin duda alguna. Bueno, esto con respecto a Alfredo Fernández Armesto, vamos, que es que si no digo algo de esto, pues es que, claro, naturalmente, yo conocí a su hermana, pues más tarde, ya contaremos algún detalle, porque tiene gracia también el asunto, ¿no? Pero en este momento lo que primaba, pues era pues la admiración hacia don Gustavo y la pertenencia al Partido Comunista. Pero claro, es una persona especial precisamente por ser el hermano de mi mujer. Luego, dos cosas más para terminar. En cuanto a la, podríamos decir, a la vida cotidiana, ¿verdad? A la vida cotidiana. Tengo que decir que claro, esto que hemos dicho de que llevábamos botellas de sidra, tomábamos el café en el Albabusto, ¿no? Íbamos al cine por indicación de don Gustavo para hacer después la filosofía del cine. Es decir, que hay que ir a ver Ciudadano Kane. Todo esto costaba dinero. Y entonces pues se nos planteaba, a mí particularmente, a otra gente pues de otra manera, como fuera, pues estos gastos, ¿quién los paga? Claro, no se los voy a pedir a mi padre que me está manteniendo y pues hay que obtener algunos recursos, algunos dineros, ¿no? Y entonces aquí había dos cosas mezcladas. Por un lado, esta necesidad objetiva de contar con unas monedas, con unos dineros, pues para sufragar estos gastos menores. Algún libro, por ejemplo, el libro que les mostré el otro día, me costó poco porque me lo proporcionó Gabriel Santullano a un precio muy asequible, pero claro, había que tenerlo. Fumábamos, claro, bebíamos sidra, tomábamos café y esto, íbamos al cine, pues esto había que pagarlo. ¿Y cómo obteníamos? Dando clases particulares. Nos las apañábamos y a mí particularmente me proporcionaron, que cuando me lo proporcionaron estuve a punto de decir que no, clases de matemáticas a chiquitos de primero de bachillerato. Ahí yo dije, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo te...? Y nada, cogí el manual de primero de bachillerato, lo estudié, como a lo mejor no había hecho cuando me tocó estudiar primero de bachillerato, claro, me hice todos los problemas posibles y nada, salí y ganaba, pues, ¿qué nos podían dar? No sé, a lo mejor 500 pesetas o al mes, bueno, pero era un dinero. Y luego, la otra fuente de ingresos, no se lo pierdan ustedes, haciendo, podríamos decir, tareas obreristas, es decir, descargando camiones. No se lo pierdan esto, que esto es muy simpático. Y el promotor de esto fue Alfredo Mourenza. Y mi cuñado también vino alguna vez, pero menos, y Miguel Ángel del Hoyo y Trapiello, otra vez, envueltos en el asunto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que descargamos fundamentalmente? Pues sobre todo camiones que tenían pescado congelado. Y lo recuerdo porque había que entrar a la cámara, llevar el pescado en el hombro y bueno, por ejemplo, Miguel Ángel del Hoyo pues era fuerte, pero bueno, nosotros allí pues aguantábamos como buenamente pudimos y conseguíamos unas pesetas. Y luego presumíamos de que en realidad estábamos haciendo una práctica neoplatónica. ¿Por qué? Porque hay un filósofo, ustedes lo sabrán, que es precedente a Plotino, siglo II, III, ¿verdad?, que se llamaba Amonio Sacas.
¿Y por qué tenía el apodo de Sacas? Porque su ocupación era descargar, bueno, bultos en aquel momento en Alejandría, y entonces pues eso lo teníamos todos a mucha gala, es que somos neoplatónicos, una cosa simpática, realmente nos pagaban 4 perras, pero bueno, eso daba un... y creo que en la biografía pues hay que contarlo porque tiene su gracia, ¿verdad? Otra cosa que hacíamos era naturalmente subir al Naranco, dentro de lo que podemos llamar, pero no en plan clandestino, sino al Mirador. Esa sidrería que hay que tiene, pues se llama Mirador porque tiene una panorámica de todo Oviedo. Y entonces, ¿qué hacíamos allí? Cantar canciones revolucionarias. Es decir, creíamos, otra ingenuidad más, que cantando pues ya conseguíamos la revolución, ¿no? Entonces, pues íbamos todos otra vez, los mismos que he citado, y entonces allí cantando. Yo me quedé tan enganchado con esa sidrería que toda la gente que ha venido aquí a Oviedo y he tenido yo que hacer de anfitrión, les he llevado siempre allí. La primera parada allí. Por ejemplo, para que vean ustedes, cuando vino aquí a Oviedo Alberto Buela y su mujer Cecilia González, pues Carmen y yo hicimos de anfitriones y los llevamos allí, a cenar, pero con sidra, claro, por supuesto, el Mirador. Quedó encantado Alberto Buela, sí. Dice, tienen ustedes que venir, tienen que venir a Argentina, todavía ese viaje está por hacer. Vamos, yo les mando a los dos un cariñoso saludo porque otras personas que también tuve que hacer yo de anfitrión, los valencianos. Es decir, cuando vinieron aquí la primera vez, Vicente Chuliá, Marí Lavandera y Antonio Luque, el trompetista y la pianista y el director de orquesta, les llevé allí. Claro, digamos que yo creo que la primera sidra que bebieron aquí fue... Y además hice de escanciador. Esto también, es decir, para demostrarles que aquellas lecciones que había tomado yo en la clandestinidad pues sirvieron de algo, ¿no? Es una cosa curiosa que vamos a decir otra cosa, algo que se hacía mucho aquí en Oviedo, y ya voy a terminar ya con, pues eran las celebraciones de Santo Tomás de Aquino. En aquel momento, fíjese que éramos todos ateos privativos por lo menos, ateos esenciales no, ateos privativos con matices, Yo particularmente, aunque dejé de ir a misa y todo esto que he contado, nunca fui anticlerical. Y sin embargo había otros compañeros que eran anticlericales encendidos, ¿no? Volterianos, y no, yo esto no lo tuve, ¿verdad? Y entonces, precisamente, creo que tiene gracia o tiene, pues, el hecho de que yo me llamara Tomás, la festividad de Santo Tomás de Aquino, que yo después, a partir de esta fecha, digamos que la tomé como cosa propia y me desprendí de esos prejuicios ridículos, ¿no? De, ay, Santo Tomás de Aquino, un pensador medieval y no sé qué. Y entonces nos cruzábamos regalos cuando había algún acontecimiento de estos. Y yo tengo aquí estas dos reliquias que guardo también como verdaderos tesoros, ¿verdad? Son dos regalos, fíjense que son obras de Unamuno, la agonía del cristianismo. Esta obra la leí yo apasionadamente, pues les voy a decir, el año 66, porque ese día, Santo Tomás, el 7/3 del 66, mis dos buenos amigos, Gabriel Santullano y Carmen Mourenza, me lo regalaron. Felicidades. Carmen y Gabriel, 7/3 del 66. Y mi buena amiga Ángela Palamio, conocida entre nosotros como Gelucci, pues me regaló esta otra obra de Unamuno. Claro, nosotros preferíamos a Unamuno frente a Ortega, eso es evidente, ¿no? San Manuel Bueno y Martín y 3 historias más. Bueno, pero la obra de San Manuel Bueno y Martín, este hombre que ha perdido la fe pero que tiene que seguir predicando, pues es una metáfora preciosa, ¿verdad? Y bueno, pues, y miren lo que me dice mi buena amiga Gelucci, ¿verdad?
que luego, curiosamente, voy a hacerle un homenaje a ella, coincidimos en el doctor Fleming, cuando vine yo aquí al final, recabé aquí en Asturias desde Madrid, resulta que me la encuentro en el instituto allá como profesora extraordinaria de lengua y literatura, ¿no? Pero falleció al poco tiempo, pues qué sé yo, en el 2013 o 14 acaso, bueno, y entonces me dice, amigo, me hace esta dedicatoria que dice, es un fragmento de Pablo Neruda, dice, con la tarde haz que se vaya este viejo e inútil deseo de vencer, con amistad, ahora y siempre, Gelucci, 7/3/66. Es decir, que entre nosotros, como ven ustedes, pues eso, nos cruzábamos, yo hice también lo propio cuando llegaba pues alguna celebración pero la de Santo Tomás de Aquino era absolutamente... Bueno, y ya entonces, para terminar, pues aquello que prometí el otro día, esta especie de referencia a otra institución que me marcó mucho, que fue el coro universitario, el coro universitario, ¿verdad? Y esta referencia con la que vamos a terminar aquí, pues quiero precisamente ahora hacer el homenaje a José Luis Trapiello, que tenía muy buena relación precisamente con Gelucci en aquella época, ¿no? Y que eran muy buenos amigos, ¿verdad? Y que, bueno, pues también es un homenaje a José Luis Trapiello, que también ha fallecido. Son personas entrañables que han ido falleciendo y que, bueno, pues yo cuando llegue el momento también se lo tengo que hacer a Alfredo Murenza, que también ha fallecido, pero más adelante y por otro lance que honra a él y a la familia de Alfredo Murenza. Esto lo diré más adelante. ¿Por qué homenaje a José Luis Trapiello? Es mi compañero del instituto, del padre Isla, además compañero de pupitre, nos entendíamos muy bien, perfectamente, y entonces ya saben ustedes que yo formé parte del coro del instituto. Como vi que había piezas religiosas, fundamentalmente porque el director era el padre Adolfo, pues yo me salí. Y entonces mi amigo Trapiello me dice, pero ¿y tú por qué te has salido del coro? Y entonces, precisamente en un momento de esplendor de ese coro, porque se iba a presentar a un concurso de coros en Valencia, además, curiosamente, y acudió el Instituto Padre Isla de León y obtuvo un puesto, pues no sé si ganó aquel concurso en la categoría que estábamos, ¿no? Y entonces yo le expliqué el porqué, el asunto del ateísmo privativo y yo que sé, dándome... Y entonces él me mira y me dice, pero qué ridículo eres. Yo creo que tuvo una razón como un santo, ¿no? Es decir, que no es incompatible, hombre, que pertenezcas a un coro, aunque cantes música religiosa, que es muy abundante y muy buena, y que tú pues no vayas a misa. No, es que eso es otra cosa, hombre. Bueno, y entonces, precisamente fue él, por supuesto, estuvimos en la residencia Claret también juntos, compartiendo con Ildefonso la habitación, y entonces llega el momento pues él era muy amante de la música, un gran guitarrista, además quiero decir esto, ¿verdad? Es decir, que él estaba con Andrés Segovia, las indicaciones de Andrés Segovia las seguía al pie de la letra y tocaba como Los Ángeles, piezas de Tárrega o de Rodrigo. El concierto de Aranjuez nos lo interpretaba, pero sin partitura, es decir, que tenía una virtuosidad enorme. También, por supuesto, las canciones de los Beatles, hay que decirlo, o sea que las dos cosas las sabía hacer a la perfección. Bueno, pues este chico, pues
pues, yo creo que por problemas de desamor o lo que fuera, no lo sé, entró en una depresión de no retorno, hasta el punto de que en una ocasión, según me han comentado, yo no he indagado, conocí a los padres y eran, pues ya digo, este periodista que de apellido Trapiello ahí o Martínez, bueno, es que era Martínez Trapiello, bueno, es igual. Su padre era periodista en el Diario de León, pues entró en una depresión y por lo visto, pues pensó él que tomando muchos antidepresivos a la vez, pues igual salía, pero fue todo lo contrario y apareció muerto en la cama. Esa es una imagen que no me la quiero. Pues eso, valga esto que vamos a hacer ahora muy brevemente en su honor, ¿verdad? Bueno, entonces, él es el que me dice, bueno, vamos a entrar en el coro, déjate de tonterías, ¿no? Era un chico muy simpático y que tenía toda la razón del mundo, ¿verdad? Es decir, pero bueno, hombre, y nada, yo me apunté, en todos los coros hacen una selección, primero pues para ver si das la talla en cuanto a la voz y luego para colocarte, pues, qué registro tienes, y él era más bien barítono, y yo era más bien bajo de ese registro, bueno, me colocaron allí, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y entonces vamos aquí a mencionar y hacer un comentario, pues no etológico además, de algunas de esas piezas que yo todavía me resuenan, la teoría de la resonancia de don Gustavo en la genealogía de los sentimientos, ese texto donde don Gustavo habla de la resonancia, a mí me resuenan, lo tengo ahí, porque ensayábamos mucho y había un repertorio muy riquísimo, muy variado. ¿Seguía habiendo música religiosa? Sí. Yo entonces recuerdo, por ejemplo, un fragmento del Requiem de Mozart, el Pie Jesu, Pie Jesu, que traducido pues es Señor piadoso Jesucristo, concédeles el descanso eterno o la paz eterna. Bueno, es una pieza preciosa que no hay que, con independencia de que uno tenga creencias o no, vamos, es que musicalmente pues es una auténtica maravilla. Pero en ese repertorio pues también había mucho folclore asturiano, es decir, que yo tuve la gran suerte, y además es una cosa que digo aquí con verdadera pues eso, alegría, yo por un lado aprendí, podemos decir, el folclore asturiano en aquellas excursiones al Naranco, porque Santullano cantaba muy bien, y entonces pues bueno, tenía una voz también de bajo, era un hombre muy completo, estudiante, trabajaba, su trabajo consistía precisamente en representar al Fondo de Cultura Económica, ni más ni menos ya en aquella época, ¿no? Bueno, y entonces, pues ahora, al pertenecer al coro, tuve la gran suerte, pues digamos, de ver el folclore asturiano, podríamos decir, desde lo que podríamos llamar, pues eso, la vertiente académica. ¿Por qué? Porque había partitura, y entonces, pues nada, las canciones asturianas, ¿no? Recuerdo una que la voy a comentar aquí porque tiene mucha gracia en relación a lo que les conté yo sobre, del seminario. Es la pieza esta conocidísima, verán ustedes, los que hayan estado aquí en Asturias alguna vez lo han tenido que oír, el Axuntábense, cantaben, bailaben y axuntábense. Bueno, esta pieza, ¿por qué la traigo a colación aquí? Porque es la contrafigura de lo que en el seminario nos decían cuando nos mandaban a vacaciones, ese mes y medio o 2 meses, lo que nos decían de una manera además, una auténtica, una proscripción moral, una prescripción moral, vamos, era lo siguiente, ¿verdad? Y ahora, nos decían marcando
Y ahora, pues ya sabéis, nada de acercarse a las chicas, nada de bailes, nada de verbenas, nada de romerías, o sea, eso lo teníamos prohibido. Y yo eso quedó grabado en mi conciencia práctica, eso es así de claro, vamos. No se me hubiera ocurrido en los 4 años que tuve de seminarista, ¿verdad? O sea que, pues eso, pues fíjense, de eso pasamos, yo lo contaba esto con una alegría inmensa, asunta vensé, cantaban, bailaban, asunta vensé, bailaban. Bueno, claro, es que como pues, era una forma de incorporarme pues a la vida civil, claro, lógicamente eso era así. Y entonces ya vamos a terminar diciendo que ese coro universitario, además de ensayar mucho, pues actuaba. Y teníamos presencia, sobre todo en las celebraciones académicas. Y, pues, por ejemplo, pues en algún funeral a lo mejor, pues el Pie Jesu, pues probablemente lo interpretáramos a propósito de algún recordatorio en algún sitio, bueno, en el Paraninfo siempre lo ensayamos. Y estas celebraciones académicas también en el Paraninfo. Y lo que voy a contar ahora, pues tiene mucha gracia, porque lo canté estando don Gustavo en la tribuna, en el Paraninfo. Entonces, una pieza bien, de las que voy a rememorar aquí porque tiene su gracia. Y la otra, pues verán, con ella les propongo pues un divertimento filosófico para el que hemos traído aquí estos dos libros, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuáles son de ese repertorio las 2 piezas que yo recuerdo que resonaron en el Paraninfo delante de don Gustavo? El Va pensiero, Sulali dorate, o mia patria si bella e perduta, arpador de enfatidici bati, que significa sencillamente, pues, vuela pensamiento con alas, alas de oro, alas doradas, oh patria mía, tan hermosa pero tan perdida, arpa dorada, que deja que estás interpretando fatídicos vaticinios, ¿verdad? Algo así como que estás colgada en un, pues a ver si responde. Bueno, esta pieza que vamos a recordar aquí, a rememorar aquí, pertenece naturalmente al Nabucco de Verdi. La música la compuso él y la letra, pues, Solera, que era un gran libretista. Y Solera se inspira en un salmo, por tanto es una alegoría bíblica. Es un salmo, pues, en el cual el 160 y algo, bueno, es igual, ¿qué más da? El salmo 100, yo creo que lo he apuntado aquí, ¿por qué no vamos a decir exactamente? El Salmo 137, hombre, Salmo 137, que se titula El amor de los cautivos hacia Sión. Y de hecho esta pieza de Verdi, pues hace referencia a Sión, al río Jordán, sin duda, vamos, es coger el Salmo y ver que es una recreación de ese Salmo. ¿Y por qué Verdi lo incorpora ahí? Amigo, es en el año 1842, creo que es cuando sale esta, pues porque se convierte esta ópera, el Nabucodonosor, que Nabucodonosor es un rey asirio que tuvo cautivos a los hebreos, ¿no? Entonces Verdi, que no daba puntadas sin hilo, coge este tema bíblico para trasladarlo a la Italia que estaba efervescentemente hacia la unificación, Es decir, Garibaldi pues está por ahí ya funcionando y entonces pues resulta que pues fíjense, sonaba, tantas veces lo hemos ensayado, ¿no? Algo así como va pensiero sulali dorate, oh mia patria
si bella e perduta. Arpador d'enfatidici batí. Bueno, y así, ¿no? Lo que recuerdo, ¿no? Esto es la resonancia. Bueno, pues esta pieza, que era un salmo reconvertido, se convierte en el himno de rebeldía de los italianos frente al imperio austrohúngaro, que los tenía pues oprimidos, claro. Esto es. Y entonces, pues resulta que cuando eso se interpretaba en las óperas italianas, el público se ponía de pie y lo cantaba como un himno de rebeldía hasta el punto de que el ejército austrohúngaro tomó cartas en el asunto. Tenía que naturalmente prohibir esto porque les iba Bueno, ¿dónde está nuestra conciencia desventurada? En creer que España era lo mismo. Y entonces, pues yo no sé si el director lo incorporó, porque lo cantábamos siempre. No sé si en el director también había por debajo esta pretensión, pues desventurada, claro, ingenua, pero desde luego en nosotros sí. Nosotros cuando cantábamos esto, pues para nosotros la opresión pues era naturalmente el franquismo, y entonces los españoles pues éramos el pueblo cautivo que tenía que salir de ese cautiverio, bueno, una auténtica metafísica, pero bueno, que digo yo que eso sonaba y yo lo he cantado a pleno pulmón, pero viendo precisamente enfrente pues a don Gustavo, que aquel día pues estaba en la tribuna, sin duda, en una celebración de este tipo. Bueno, y esta era una pieza, ¿no? Una pieza que siempre solía. Y terminábamos la sesión, después de que hubiera pues una conferencia. No nos olvidemos de que una de esas conferencias la impartió don Gustavo en el año, me parece que es 81, el individuo en la historia, sin duda que es otra de los textos emblemáticos de don Gustavo, pero bueno, esto es antes, ¿no? Pues no recuerdo quién dio en aquella ocasión la conferencia. El caso es que había pues, y la sala abajo, la platea, pues estaba completamente lleno. Y cerrábamos el acto con el Gaudeamus Igitur, claro. Gaudeamus Igitur, juvenes dum sumus, Gaudeamus Igitur, juvenes dum sumus, bueno, así con Iucunda Juventutem, etcétera, ¿no? Este famoso himno, su autor pues es desconocido, pero luego digamos que la primera transcripción pues la hace un teólogo evangelista, King Leben, es una cosa curiosa lo de que sea protestante, que sea del siglo XVIII y que tenga mucho que ver con Kant. Ahora vamos a ver por qué, y aquí va a venir el juego el divertimento filosófico, ¿verdad? Es decir, que yo esto lo canté como diciendo a don Gustavo, fíjese cómo afinamos aquí, ¿no? Y probablemente yo ahora mismo no recuerdo exactamente el gesto, pero yo creo recordar una sonrisa allí en don Gustavo, ¿no? Una de estas sonrisas pícaras que él tenía, y entonces pues ahora la reinterpreto, pues unos cuantos años después. Es decir, fíjense, les voy a leer un pequeño fragmento sacado del mito de la felicidad, el capítulo que dedica, ya sabe usted, de los modelos, que habla Gustavo en torno a la idea de felicidad, el modelo noveno, monismo materialista neutro, el materialismo correlacionista, y donde una de las figuras pues es la felicidad canalla. La felicidad canalla, y de entre los filósofos que escoge para determinar filosóficamente la felicidad canalla, pues es precisamente pues Kant, ¿no? Pero miren lo que dice, y entonces digamos el matrimonio entre el teólogo evangelista y Kant, uno por así decirlo, pues hablar de
la contraposición entre virtud y felicidad, que es el texto de Kant en la crítica de la razón práctica, y este otro que es el que transcribe el famoso texto del Gaudeamus Igitur, ¿verdad?, que se cantaban en las universidades alemanas. Yo he encontrado que también en las del norte, Finlandia y por ahí, era en las universidades, pues hacía furor este. Y mire lo que nos dice don Gustavo. Constatamos también la vitalidad de la concepción canalla de la felicidad en otras expresiones muy comunes aún en las universidades occidentales. Por ejemplo, cuando los estudiantes que acaso disfrutan becas Erasmus entonan el Gaudeamus Igitur, como he dicho yo ahora. Pero la sabiduría del Gaudeamus es una sabiduría genuinamente canalla, porque se guía por este razonamiento. Como sé que me espera una vejez molesta y desde luego después de ella nada más que la fosa, non habebitumus, entonces por tanto igitur, gocemos y seamos felices mientras somos jóvenes. Es decir, felicidad canalla, ¿no? De manera que utilizando pues un divertimento retrospectivo, lo que dijimos antes de, pues yo cuando leí esto, bueno, yo ya se lo había escuchado a don Gustavo, pero aquí, negro sobre blanco, el 2005 me parece que sale el libro, ¿verdad? Sí, negro sobre blanco, pues de alguna manera, retrospectivamente me lo lanzo a mí mismo, ¿verdad? Y de alguna manera, pues podría yo comprender esa sonrisa irónica de don Gustavo cuando estaba escuchando el Gaudeamus Igitur, que nosotros cantábamos allí a pleno pulmón, ¿verdad? Es decir, que nos estaba haciendo, bueno, desde este texto, pues una crítica logoterápica. Sí, pero chicos, ¿qué creéis? Que estáis aquí descubriendo, pues fijaros lo que significa eso, ¿eh? Es decir, es el carpe diem más vulgar que uno puede tener así a la vista, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, como esto pesa sobre mi conciencia desventurada y canalla, claro, porque yo la he practicado, como he podido demostrar durante bastante tiempo, ¿verdad? Pues, ¿cómo libero yo pues con otro texto de don Gustavo, donde de alguna manera, pues esto yo quedaría, y los que interpretamos de esa manera, quedaríamos exonerados, ¿eh? Es precisamente el comentario que hace don Gustavo a propósito de los componentes metafísicos de las piezas musicales. Y me voy a referir a la que es mi tabla de salvación, que es la obertura a una celebración académica de Johannes Brahms. Es una pieza preciosa que precisamente termina con el Gaudeamus Igitur, un componente metafísico, canalla, como hemos visto. Pues entonces terminamos este divertimento filosófico musical con lo que el profesor Bueno nos dice en su trabajo sobre estética y filosofía del arte, justamente en el apartado filosofía del arte como catártica, es decir, como catártica, ¿verdad? Para referirse precisamente a que las obras de arte pues tienen componentes metafísicos, teológicos, en este caso además, fíjense ustedes que en el texto de Brahms, que contiene ni más ni menos que aquello que transcribió el teólogo protestante, y don Gustavo dice lo siguiente, y con ello terminamos esta sesión de hoy. La filosofía del arte, como disciplina, puede entenderse ante todo, aunque no exclusivamente, como un programa catártico, referido al análisis crítico de las ideas filosóficas, entre paréntesis, teológicas, metafísicas, ontológicas, que suelen acompañar a las obras de arte, y no solo en su génesis, sino incluso en su misma estructura. Por el ejemplo, en arquitectura y sobre todo en música, sería reproducir el consejo de Eddington a los físicos: músicos, líbrate de la metafísica, porque acaso sería la propia obra de arte la que
la que quedaría con ello comprometida. A veces las ideas metafísicas que intervienen en la génesis de la obra artística se han evaporado, de forma tal que pueda decirse que ésta las ha segregado como externas y que sólo por motivos de erudición histórica pueden ser recordadas. Pero otras veces, y este es el caso, las ideas metafísicas que intervienen en la génesis de la obra siguen estando presentes en su misma morfología, es lo que voy a explicar ahora noetológicamente, en su misma morfología, que por sí misma resultaría ser ininteligible. Los problemas de la catártica pueden incorporarse entonces, pueden interpretarse entonces en estos términos. ¿Hasta qué punto las ideas filosóficas, metafísicas, teológicas están incorporadas de tal modo a la obra de arte que sea posible decir que es la morfología de esta obra la que nos las hace presentes? Es decir, en una palabra, que si nosotros a esta pieza de Brahms, por una pretensión catártica, le quitamos, digamos, la resolución del Gaudeamus Igitur, la destrozamos. ¿Y por qué? Pues porque una pieza de arte pues tiene una unidad pues noetológica, complexa y noetológica, ¿verdad? Y entonces resulta que como la música es un arte voluminoso, pues de los tres ejes, si uno estudia esa obra, pues se da cuenta de que no se puede cortar hasta al llegar al Gaudeamus Igitur por evitar la figura de la conciencia canalla o de la felicidad canalla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esos tres ejes tienen una composición complexa y entonces las alturas, la velocidad expansiva que se traduce en el tempo cuando hay director y marca esa velocidad, o los armónicos que hay, que brotan de la voz humana y de los instrumentos, ¿verdad? Pues eso queda absolutamente interrumpido, es decir, que las tonalidades y las alturas, pues tú no las puedes cortar porque hay una dialéctica entre ellas, desde el primer momento hasta el final, es decir, desde la propuesta musical, que recorre luego todas las contraposiciones, todos los contrapuntos riquísimos que tiene esta pieza, ¿verdad? Y la resolución, que es precisamente el Gaudeamus Igitur, ¿verdad? Y a su vez hay una dialéctica y una unidad compleja de todos los armónicos, que si tú los interrumpes, pues te cargas la obra. De manera que por estas razones hay que conservar el Gaudeamus Igitur, aunque solo sea para mantener la unidad compleja de la obra de Brahms, que es una obra sustantiva y que está ahí y que de alguna manera pues la tenemos que escuchar continuamente, ¿verdad? Esta es la conclusión a la que he llegado. Pero que a su vez, pues digamos que hemos ejercitado aquí la crítica logoterápica a esa mentalidad ingenua que nosotros teníamos en aquella época y que yo de alguna manera pues practiqué con mucha frecuencia y que posteriormente pues claro lo he ido reconstruyendo y los textos de don Gustavo me permiten por un lado aplicarme esa crítica pero luego también pues superarla. Esto es, muchas gracias. Está muy buen rato hoy. No sé, no tengo reloj. ¿Qué pasa? Hoy nos hemos pasado. No sé, a mí me pasó rápido, no sé cuánto llevamos. Pues son las 2:15. Pero bueno, estuvo bastante bien.